Génesis 25, si usted lo consiguió, puede decir un fuerte amén. Leemos el versículo 19, y voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice la Biblia: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias por ese buen tiempo que tenemos aquí en tu casa y el buen clima que nos has dado, precioso. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos una vez más de escuchar tu palabra. Señor, la verdad yo no soy digno de predicarla, mas te ruego, Señor, que me ayudes, me des gracia, me llenes de tu gracia, de tu poder, Señor, para predicar con denuedo tu palabra, Señor. Y tú trates con cada uno de nosotros. Señor, háblanos, por favor, a través de este precioso libro, tu palabra, que es santa, pura, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, Señor. Es ese martillo que quebranta la piedra, es esa carta de amor que tú has dado a la humanidad. Señor, gracias por ella. Señor, háblanos a través de este precioso libro, Señor, y trata con cada uno de los oyentes en esta mañana, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. Ahorita que estaba leyendo ese pasaje acerca de Isaac, me acordé cómo Dios utilizó o movió o permitió, ¿verdad?, que consiguieran esposa para Isaac. Una de las cosas que tocamos en el campamento fue acerca de ese tema. Y yo quiero un día enseñar acerca de eso aquí en la iglesia, mi hermano, que todos nosotros como padres sepamos cómo debe ser ese proceso correcto, ¿sí? Un día vamos a hablar de eso y vamos a tomar algunos principios. Hay gente, yo le decía a mi esposa, ¿verdad? Me dice: oye, el pasaje más adecuado para enseñar acerca del cortejo es cómo Abraham mandó a buscar esposa para Isaac. Yo le dije a mi esposa: sí, pero ese es el pasaje que los jóvenes no quieren leer acerca de eso. Obviamente hay cositas que en nuestro tiempo no son muy tomadas en cuenta, ¿verdad? Porque la gente lo toma como un autoritarismo, ¿verdad? El papá no consultó con Isaac, le dijo a su siervo: ve a tal sitio, busca esposa, ¿verdad? No se te ocurra llevar a mi hijo para allá, y todo ese asunto. Pero hay principios que podemos extraer de ese asunto, ¿verdad? Y en su momento, ¿verdad?, lo vamos a enseñar un domingo en la noche. Y esperamos que todos ustedes puedan estar, cómo es el cortejo, un cortejo correcto, ¿verdad?, que pueda estar dentro de los principios de Dios. Los jóvenes enseñamos eso allá, ¿verdad? Muchos, yo me acuerdo, esa clase la hicimos separada. Mi esposa tomó a las señoritas, yo tomé a los caballeros, y puedo recordar todavía la cara de algunos varones, ¿sí? Las caras redondas eran cuadradas, ¿sí? Las ovaladas parecían triángulos ahí, ¿verdad? Y las cosas se hacen así, pero son cosas sencillas importantes, mi hermano, importantes. En un momento vamos a enseñar de ese asunto. Bueno, en ese momento, mi querido hermano, yo quiero hablar de la imputación de la justicia de Dios. En el ámbito legal, ¿verdad? En el ámbito jurídico,
hay un término, ¿verdad?, que conocen los abogados y los jueces, y se llama imputación, perdón, imputación objetiva, ¿sí? Objetiva, ¿sí? Yo me puse a ver un poquito acerca de eso, ¿no? Ese término, ¿verdad?, un poquito enredoso, complicado ahí, ¿verdad? Pero una de las cosas que me di cuenta es que en el término legal, para aplicar ese término imputación objetiva, siempre, ¿verdad?, utilizan ¿cómo se dice?, lo que son cargos atípicos o cargos típicos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de cargos atípicos, está hablando de una persona que quebrantación de la ley no es algo común en esa persona. O sea, fue, por decir algo, ¿verdad?, una persona responsable, va en su carro y por X situación tuvo un accidente, ¿sí? Pero él es responsable de ese accidente, ¿sí? Él fue el culpable, pero es primera vez que le sucede, entonces es un caso atípico en esa persona, y apelan a la confianza de esa persona, pero aún así, sea que esa persona sea un caso atípico o que sea una persona típica, un caso típico, o sea, una persona que ha reincidido en el caso, ¿verdad?, en ambos casos, para apelar a lo que es la imputación, tienen que presentar cargos. Es decir, yo pensaba que en el ámbito legal, la imputación se aplicaba a un caso en donde no tenía que presentar cargos. Entonces dice, en los términos legales, el abogado comienza a apelar, porque los abogados apelan cuando no hay pruebas que muestren. Entonces dice, no, apelamos a la confianza, dice. Y el juez le dice, dame los cargos. ¿Sí? Y si va al otro caso, ¿verdad?, no es un caso reincidente, dame las pruebas. Entonces, en ambos casos pueden apelar a la imputación. Pero la Biblia me habla de imputación. Y hay 3 imputaciones en la Biblia. Y vamos a mencionar estas 3 imputaciones, ¿ok? Pero fíjense que encontramos aquí un caso muy particular. El caso es del nacimiento de Jacob y Esaú. Estos 2 personajes son importantes dentro de la historia de la nación de Israel. Usted y yo sabemos cuál es el mayor, ¿verdad? ¿Quién fue el mayor entre estos 2 personajes? Esaú. Por ser el mayor, le correspondía a él una serie de privilegios. ¿Sí me entiende? O sea, el mayor, en esos tiempos, el mayor, ¿verdad?, recibía los mayores beneficios de parte de su padre. La herencia de los padres era repartida entre sus hijos, pero la mejor porción la recibía el mayor. El mayor se convertía en el padre de la familia. Una vez que muere el padre, el mayor se convertía en el padre de la familia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, si hubiera muerto Jacob, o muriendo Jacob, mejor dicho, Esaú tomaba el lugar de Jacob, el padre responsable de la familia, de su mamá, de su hermano, si muriera Isaac, perdón. Entonces, el hijo mayor tenía los mejores beneficios. Usted y yo conocemos la historia, ¿verdad? Una vez nacieron estos 2 hombres. El nombre de Jacob significa suplantador, o el que suplanta. Eso es lo que significa Jacob, o engañador. ¿Sí? Conocemos la historia, ¿verdad? Esaú vende su primogenitura, a Jacob, ¿verdad?, la obtiene, y más adelante cuando Isaac va a bendecir a sus hijos, ¿quién recibe la bendición mayor? Jacob. Y obviamente entendemos que ahí hubo engaño, ¿sí? Y ahí intervino la mamá. Es una historia, la historia de estos 2 hombres, ¿verdad? Y los padres nos enseñan, hermano, una de las cosas que hace daño en el hogar son los
¿cómo se dice? Las prioridades, preferencias es la palabra, gracias, hermano. Preferencias. Y hay padres que prefieren un hijo más que a otro. Y eso hace tremendo daño en el hogar, pero no vamos a hablar de ese asunto. Porque entonces encontramos a Jacob y Esaú, hacemos que Esaú es el mayor, Esaú merece los mejores privilegios de parte de su familia. Pero ¿por qué no se le dieron los privilegios a Esaú? ¿La culpa es de Jacob? ¿La culpa es de Esaú? ¿La culpa es de Rebeca? ¿La culpa es de Isaac? ¿De quién es la culpa? Ahora, realmente aquí no hay culpa de nadie. Obviamente cada quien tiene su responsabilidad. Isaac, ¿verdad? Tuvo, ¿verdad? Sus errores ahí como padre. Rebeca tuvo sus errores como padre. Jacob tuvo sus errores como hermano. Esaú tuvo sus errores como hermano. Si mencionamos los errores de Rebeca, preferencia, ¿por quién? Jacob. El error de Isaac, preferencia, ¿por quién? Isaac. El error de Esaú, menospreció su lugar, vendió su primogenitura. El error de Jacob, aprovechó, ¿sí? Se aprovechó de esa situación. Oportunista, ¿sí? Engañador. Pero note esto, mi hermano. Detrás o delante de eso, vamos a decirlo así, está el plan de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios es soberano. Dios conoce todas las cosas. Pero note lo que dice el pasaje. Aquí en el versículo 21 dice, oró Isaac a Jehová por quién. Dice, Rebeca era estéril. Dice que Isaac oró a Dios. ¿Verdad? Un buen principio. Está en una situación difícil. Ore a Dios. Por su mujer, en aquel tiempo, mi hermano, una mujer estéril ella, asimismo la mujer se consideraba una mujer en desgracia. Sí, esta mujer estaba en angustia, ¿verdad? Y viene Isaac, ora por su mujer que era estéril, y dice que Jehová aceptó la oración y Rebeca concibió. El versículo 22 dice, y los hijos, ¿qué hicieron? Luchaban. Estaban peleando. Peleones, dos muchachos, ¿sí? Desde pequeños. Pero note lo que pasa, dice, esos muchachos estaban peleando, luchando dentro de ella, y ella dice, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? Viendo que esos muchachos están luchando, ni siquiera han salido y ya están luchando, ni siquiera han nacido y ya están peleando. Pero algo interesante, ella dice que se fue a consultar a Jehová. Bueno, no le quedaba mejor remedio que hablar con Dios. Dios le respondió. Dice, le respondió Jehová, le dijo, tienes dos naciones en tu seno. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dice, el uno será más fuerte que el otro pueblo. Pero note, el mayor servirá al menor. Cada quien tuvo su cuota de responsabilidad, pero mi hermano, ahí vemos el plan ¿de quién? De Dios. El plan de la elección de Dios. Y aquí no es hablando de que Dios eligió a unos para que vayan al cielo, los mejores, los que se porten mejor van a ir al cielo, y los que se porten más mal, pues están condenados al infierno. Pues eso es lo que mucha gente cree. Puesto que allá en el libro de Romanos, capítulo 12, capítulo 9, vaya conmigo a Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Note que el versículo 12 nos dice, y se le dijo, el mayor, ¿qué dice? Servirá al menor. Pero note el versículo 13, como está escrito, a Jacob, ¿qué dice? Más a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí.
Ese mismo pasaje lo encontramos allá en Malaquías capítulo 1. Vaya conmigo a Malaquías. Malaquías existe en la Biblia. Malaquías capítulo 1. ¿Es allí? Versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Dijiste, ¿en qué nos amasteis? Y dice, ¿no era Jacob, Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, ¿y amé a quién? ¿A quién? A Jacob. ¿Y a Esaú qué dice? Y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora, hermano, ese pasaje o la historia de estos dos personajes ha sido transversada, revuelta y mal interpretada, porque dice, Dios escogió a unos para condenación y Dios escogió a otros para salvación. Simplemente porque la Biblia dice, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. Pero la Biblia no está enseñando eso, mi hermano. Y le voy a mostrar por qué. Vaya conmigo allá al libro de Romanos. Volvemos a Romanos capítulo 9. Romanos 9. Allá en Génesis, cuando el Señor dice que el mayor servirá al menor, está ahí mostrando el plan de Dios en cuanto a la elección. En lo que Dios ha elegido. Dios, hermano, Dios, la Biblia habla de ese tema. Dios ha elegido. ¿Okay? Dios es soberano. Fíjense lo que dice ahí Romanos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, ¿de quién? De Isaac, nuestro padre. Ahora note, versículo 11, pues no había aún que nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a qué, a la elección que dice, permaneciese, no por las obras, sino por el que ¿qué? Llama. ¿Sí está entendiendo ahora? Entonces, el plan de Dios manifestado ya en Génesis, cuando Dios dice, el mayor servirá al menor, Dios había escogido a Jacob para traer su plan, su línea genealógica de la cual se iba a desprender el Señor Jesucristo. Pero Jacob no había nacido, ni Esaú ni Jacob habían hecho ninguna obra. ¿Sí me entiende? No habían hecho ni bien ni mal. De manera, mi querido hermano, que cuando Dios escoge, cuando Dios elige, vamos a llamarlo así, no lo hace de acuerdo a las obras. ¿Sí me entiende? Las obras no tienen nada que ver ahí. Es la pura gracia y soberanía de Dios, más nada. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, note lo que dice Romanos 9:11. Dice, pues no había ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos Dios ha llamado para salvación? ¿A cuántos? A todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. El cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie vaya a la condenación. Por eso Dios murió en esa cruz para dar salvación a todo aquel que en él cree. Entonces Dios ha hecho un llamado general, mi querido hermano, a toda la humanidad. ¿Para qué? Salvación, para ser salvos.
Y Dios no ha hecho, hermano, Dios no ha llamado a algunos. Oye, voy a llamar al hermano Antonio que se ha portado más o menos bien ahí. Lo voy a llamar para que él pueda entrar al reino de los cielos. Si ese es el caso, significa que las obras del hermano Antonio lo pueden llevar al cielo. Pero dice que el llamamiento de Dios no es por obras. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 9, ¿qué dice? Perdón, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Y el 9 es que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Usted se imagina, hermano, mire, déjeme decirle algo. Yo compartí eso el miércoles, hace como 3 miércoles atrás, hablando acerca de ese tema, específicamente. Pero conté la historia de que una vez una mujer se le apareció a Spurgeon, a un predicador allá en Inglaterra. Se le apareció, le dijo, pastor, hay algo que no entiendo. No entiendo cómo es que Dios aborreció a Esaú. Y Spurgeon le respondió, hermana, a mí no me da ni frío ni calor ese asunto. Lo que yo no entiendo es cómo Dios amó a Jacob. ¿Quién era Jacob? Engañador, un suplantador, sustituto. Engañó a su hermano, engañó a Labán, un bribón. ¿Sí o no? Y a ese Dios le dice la Biblia. Pero no vamos muy lejos. ¿Quiénes hemos sido nosotros? Desobedientes, ingratos, rebeldes. ¿Cuántas veces por tiempo menospreciamos la gracia de Dios? ¿Por qué Dios pudo amarme a mí? El problema no es el castigo, mi querido hermano, porque todo pecado necesita ser castigado. Eso es lo que merece el pecado, ser castigado. Eso no es problema. La ley dice que el que irrumpe la ley tiene que ir ¿a qué? A pagar. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El problema no es ahí. Lo extraordinario no es que el hombre vaya a pagar su pecado. Lo extraordinario, lo incomprensible es cómo Dios puede amar a un pecador como nosotros, quebrantando la misma ley de Dios. Porque es que Dios nos ha amado a nosotros, no por nuestras obras, mi hermano, por la pura gracia de Dios. Entonces, si Dios no nos amó, Dios no amó a Jacob por sus obras, no había hecho ni bien ni mal, y Dios lo amó. Dios no nos escogió a nosotros para ser salvos porque nos portamos bien, mi querido hermano. Usted y yo estábamos condenados igualito al infierno. Usted y yo merecemos el infierno por ser pecadores, por quebrantar la ley de Dios. Entonces, si entendemos ahí la gracia de Dios, mi hermano, que vino a darnos y por su gracia vino a rescatarnos, nos escogió para salvación. Mi hermano, el llamamiento de Dios está a toda la humanidad. El problema no es que Dios llama, el problema no es que Dios llamó a unos o a otros, no, Dios llamó a todos para ser salvos. El problema no está en Dios, el problema no está en la gracia de Dios, el problema está en el pecador que ha rechazado la gracia de Dios. Ahora, si la gracia de Dios no depende de las obras, porque Dios nos llamó de acuerdo a las obras, Dios ha llamado a todo el mundo, todos los pecadores. La Biblia dice en el libro de Lucas, me enseña que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y ya le voy a mostrar quiénes son los enfermos, bíblicamente. Entonces la pregunta es, si Dios no salva a nadie por obras, ¿cómo es que usted y yo y muchas personas queremos vivir en ese mundo haciendo buenas obras para alcanzar la gracia, el cielo? Eso es incongruente con la palabra de Dios. No podemos. La Biblia dice que las obras de la ley no justifican a nadie. El único que puede justificar
es Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por las obras. ¿Sí? No dice por las obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del portarnos bien. No. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La salvación, mi hermano, es gratuita, dice la Biblia. Romanos capítulo, fíjense lo que dice Romanos capítulo 3. Dice, pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios. La palabra justicia ahí es hablando de la santidad de Dios. Está hablando del ser apartado. Y Dios es completamente apartado de todo pecado, de todo mal. Dice, aparte de la ley, ahora, déjeme decirle algo, aquí está la ley. ¿Sí? Dios dio la ley. La ley, mi querido hermano, habla de un Dios santo. La ley me enseña de un Dios santo, un Dios apartado del pecado. La ley me habla de eso. Y dice, ahora, aquí está la ley. Dice, aparte de la ley, dice que se ha manifestado ¿qué? La justicia. ¿Qué es justicia? Ser completamente apartado, justificado. Es decir, no hay pecado en él, no hay ninguna iniquidad. Dice, está la ley que habla de la santidad de Dios y ahora la justicia de Dios que es de santidad también. Entonces, aparte de la ley se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Dice, testificada ¿por quién? Y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de portarse bien, de las buenas obras, de andar bien en este mundo. No, de la fe. La fe puesta en María José. La fue puesta en José Gregorio. Oh, la fue puesta en la Virgencita Chiquinquirá. ¿O qué tal en la Virgen María? ¿En quién? En Cristo, en Jesucristo, mi hermano. Y note, para todos. ¿Qué significa la palabra todos? Mire, la palabra griega para todos significa todos. Está profundísimo eso, ¿verdad? Hermano, hay gente que le saca, como allá, yo no sé si aquí entienden ese dicho, las 5 patas al gato. ¿Sí? Hermano, todo es todo, punto. Dice, para todos los que creen en quién. En él. Anote. La ley habla de la santidad, de la justicia de Dios. Aparte de la ley, Dios dio la justicia, manifestó su justicia. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Todos los que creen en quién. En él. Esos dos versículos me están hablando de imputación. Y ya les voy a explicar más adelante de qué tipo de imputación. Pero lo que quería, dice, por cuanto todos, versículo 23, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados valerosamente, vale mucho la justificación. Bueno, gratuitamente. ¿Cuánto dinero usted necesita acumular en este mundo para pagar a Dios? Para que usted pueda ser justificado. Nada. ¿Cuántas obras necesita usted hacer para ser justificado? Ninguna. ¿Por qué? Dios decidió salvar al hombre, no por las obras, sino por la pura gracia de Dios. Siendo justificados gratuitamente. Pero, ¿cómo se efectúa la imputación, mi querido hermano? ¿Cómo se efectúa eso? Fíjese lo siguiente, vaya conmigo a Isaías.
capítulo 1. Para entender eso, mi querido hermano, necesitamos entender cuál es la condición del hombre. Yo le dije que hay 3 imputaciones, ¿verdad? Sí, yo le dije hay 3 imputaciones, no he mencionado cuál. La primera imputación que encontramos en la Biblia es la imputación del pecado de Adán, imputada a toda la humanidad. Esa es. ¿Sí? Fíjese, vamos a ver Isaías capítulo 1, versículo 4. Dice, oh gente, ¿qué? Pueblo cargado de ¿qué? Generación de ¿qué? Hijos ¿qué? ¿Dejaron a quién? ¿Provocaron a ir a quién? ¿Se volvieron a dónde? ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón ¿qué? ¿Enfermo de qué? De pecado. Todo ser humano está en esa misma condición. Dice, por cuanto todos ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos? Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó ¿a quién? Imputación. Ahí está. La primera imputación, el pecado imputado en toda la humanidad. Entonces, el representante del hombre, de la humanidad, fue Adán. Adán pecó y esa simiente pecaminosa pasó a ser de toda la humanidad. Toda persona que nace con esa simiente pecaminosa. La culpa es de Adán, Adán tiene que pagar. No, ya, para un momento, tienes la simiente pecaminosa, pero ahí en adelante tus hechos, tu proceder, ¿cómo es? Adán es el culpable. La Biblia dice que Dios nos dio ¿qué? La ley. Y no solo la dio escrita. El libro de Romanos nos enseña que la ley fue puesta en el corazón del hombre. Entonces, todo hombre, como dice Isaías capítulo 4, se ha rebelado, ha provocado la ira de Dios, ha desobedecido la ley de Dios. En Romanos me dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese lo que dice allá en Jeremías capítulo 17. Jeremías 17 dice versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjese lo que dice allá en el libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 19. 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón, ¿qué dice? Sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Esas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿En dónde está radicado el pecado? En el corazón. Todo hombre tiene la simiente pecaminosa y ha practicado el pecado. Todo ser humano. Esa es la condición del hombre. La Biblia dice que no hay nada bueno en el hombre.
Romanos capítulo 3. Hay muchos por ahí diciendo, no, yo soy bueno. Bueno para nada, dirían algunos, ¿verdad? Fíjense lo que dice ya Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está, ¿cómo? Escrito. No hay justo. La palabra justo es perfecto. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pastor, pero yo no mato a nadie. Qué bueno, gloria a Dios. Si no, tendríamos que sacarte y cerrar la puerta, ¿verdad? Pastor, pero yo no robo a nadie. Qué bendición. Tendríamos que meter todas nuestras cosas bajo llave. Pastor, yo no le hago mal a nadie. Qué bueno. Porque no queremos ver haciéndole daño a nadie aquí. Pastor, pero yo no hago eso, yo no hago lo otro. Qué bueno. Yo soy bueno. Sí, eres bueno delante de la humanidad. Pero delante de Dios, ¿cómo eres? Dios dice que no hay ni siquiera uno. En Isaías 64, versículo 6 dice, todas nuestras justicias, lo que tú consideras bueno, dice, delante de Dios es un trapo de inmundicia. Hablando de lo que está diciendo, tu justicia me repugna. Me dan ganas de vomitar. Tu justicia, lo que tú consideras bueno. Fíjese lo que dice Salmos capítulo 14. Salmos 14. Ahí desde el versículo 1 dice al necio. ¿Dice quién? ¿En dónde? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová, Dios, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermano, tú que yo soy bueno y Dios está mirando de los cielos, pero yo no he hallado nada bueno en ti. Dice, Dios está mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y mire lo que encontró Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Salmo 53. Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay. Se han corrompido, hicieron abominables maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando uno se había vuelto atrás, todos se habían ¿qué? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra corrompido está hablando, se ha dañado. Mi hermano, déjeme decirle algo. ¿Qué pasa si yo agarro 10 manzanas, las pongo en un pote y agarro una podrida y la pongo ahí? Miren lo que pasa en la sociedad. Aquí es una persona moralmente buena y hace amistad con gente inmoral. ¿Verdad? Y ahí los padres le dicen, hijo, no te conviene esa amistad, por favor, retírate de esa amistad, no socialices con ellos, te van a hacer daño. Y el que se lo ve, no mamá, yo los voy a cambiar a ellos. Ahí está la muchacha, ¿verdad? ¿Verdad? Bien bonita, y tiene un noviecito, ¿verdad? Extraño y
Hija, no te conviene. Mira, él es eso, lo otro, y para allá y para acá. No, mamá, yo lo voy a cambiar. Qué casualidad. Yo nunca he encontrado y nunca hemos escuchado que si yo meto 10 manzanas buenas y pongo una podrida, yo nunca he visto que las buenas cambian a la podrida. ¿Conoce usted un caso así? ¿Difícil? Igual, yo nunca he visto una persona que cambia a uno que está mal. No he visto. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, por naturaleza, no hace nada. ¿No hace nada? Bueno. Mire, hermano. Este vaso es duro. Así hace el pecado con el corazón del hombre. Lo destroza. Y la única oportunidad que esa persona tiene es Dios. No más ninguna. Pero note, la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso. Y la persona clama a Dios, se arrepiente de su pecado. ¿Qué hace Dios con esa persona? ¿Sí? Hermano, la Biblia dice, mire, Dios no es como algunos de nosotros, ¿verdad? Se nos daña una tacita que tanto queríamos, salimos a la tienda, buscamos la pega, como el Super Bond, y comenzamos a pegar piecita por piecita y la reparamos, ¿verdad? Y recuperamos otra vez esa tacita, ¿verdad? Fue restaurada, pero vemos las grietas, ¿cierto? Esa pecada ya no cumple la misma función, ya no puedes echar líquido. ¿Sí me entienden, hermano? Dios no hace eso. Dios no repara el corazón. Dios cambia el corazón. Quita un corazón de piedra y ¿qué hace? Pone un corazón de carne. Es por eso, mi querido hermano, es por eso que una persona inconversa puede entrar a la iglesia y cambiar muchas prácticas, pero seguir siendo el mismo perdido. ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido cambiado. Ese corazón de piedra no ha sido quitado y no ha sido puesto el corazón de carne. Y eso solo lo hace ¿quién? Dios. Dígame usted si un árbol de manzana me puede dar mango. Agarra una peinilla y cáigale a peinillazo y dígale, dame mango. ¿Le va a dar mango? Agarre y ponga un cerco de ramas y échele este combustible al lado y dice, si no me das mango te enciendo candela. ¿Le va a dar mango? ¿Por qué? Porque es de manzana. Dígame si un árbol bueno puede dar frutos malos. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? No, ¿por qué un árbol bueno no puede dar malos frutos? Porque es bueno. ¿Y quién es bueno? ¿Quién es bueno? ¿Nadie? Lucas. Déjeme conseguir ese versículo. No lo tengo aquí. Aquí está. Lucas 18. Un principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno, mi hermano? ¿Quién es bueno? Dios. Y déjeme decirle algo, cuando una persona viene a los pies de Cristo y Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, ¿sabe quién pasa a morar en su vida?
Dios, el bueno, el único bueno sobre la tierra. ¿Por qué un árbol bueno no puede dar malos frutos? Porque es bueno, ahí está Dios. No puede. Está la simiente de Dios ahí. No puede. Está el Espíritu Santo de Dios ahí. No puede. El único bueno morando en el ser pecador. Por eso es un árbol bueno. Y pasa a ser un árbol bueno. Porque Dios pasa a morar en él. No por sus obras. Pero la naturaleza del hombre es ¿qué? Pecaminosa. No hay nada bueno en el ser humano. ¿Cuánta gente cree que va a ir al cielo porque se porta bien en ese mundo? Mucho. Hay algunos creyentes, algunos, vamos a llamarlos creyentes, pero hay algunos que están dentro de la iglesia que creen ser salvos por sus buenas obras. Cuidado. Cuidado. ¿Cuáles son tus deseos? Porque Dios produce el querer como el hacer. ¿Qué es lo que anhelas? La Biblia dice, desead como niños recién nacidos. Cuidado. Yo iré a la casa de Jehová con los quienes, con los que invocan el nombre de Jehová. ¿Por qué? Ahí está el maestro bueno en nuestra vida, produciendo las buenas obras. Ten cuidado. Porque tus obras no te van a salvar. Muchos aquí pensando que sus obras lo van a salvar, su buena obra de venir a la iglesia el domingo bien pintadito, ahí como, ¿verdad? Elegante. Pero, ¿cuáles son tus deseos? Dios nos remendó ese corazón perverso. Dios nos remendó ese corazón podrido. Dios nos remendó ese corazón lleno de pecado, de iniquidad, de maldad. Dios cambió, quitó y puso uno nuevo. Esto es lo que dice el libro de Ezequiel. El hombre, mi querido hermano, está enfermo de pecado. El hombre, la condición del hombre es un corazón perverso. En el hombre no hay nada bueno. Por ende, no puede ir a la presencia de Dios porque no hay nada bueno. La única alternativa que tiene es Cristo Jesús. La primera imputación que vemos es la imputación del pecado en el hombre. La segunda imputación que vemos es el pecado imputado en Cristo. Puesto en Cristo. Dios nunca pecó. ¿Sí? Dios nunca pecó. Pero la Biblia dice que Él fue hecho ¿qué? Pecado por nosotros. El pecado del hombre fue imputado en Cristo Jesús. Esa es la segunda imputación. Yo conocemos ese asunto, no me voy a quedar ahí, ¿verdad? Y donde quiero llegar es la tercera imputación. Romanos capítulo 6. Vamos primero a Romanos 9. Perdón, Romanos 9, no, Romanos 3 es la cosa, Romanos 3. Versículo 24. Dice, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente. Note las siguientes palabras. La primera, gratuita. Dice, por su gracia. La segunda, gracia. Tercera, redención. Dice, por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo. ¿Qué es redimir? Vuelto a comprar. ¿Sí? Hemos sido redimidos por la sangre de ¿quién? De Cristo. Ok. Dice, a quien Dios puso como propiciación, propiciatorio, propicio. Es decir, el sustituto. Cristo es el único sustituto que puede cambiar el corazón del hombre. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Qué es justificación, mi querido hermano? Pero el único que puede justificar es Dios, más nadie. Voy a poner un ejemplo. Imagínese usted en su casa teniendo a su mamá. Y viene alguien y entra y mata a su mamá. La policía lo agarra, lo mete preso. Viene alguien y dice, yo voy a pagar por él. Dejan libre a ese hombre y meten al otro. Podemos decir que ese que dejaron libre, que fue el que mató, ha sido justificado de su maldad, de su iniquidad. No. Él es el culpable. Él sigue siendo el culpable. Las leyes terrenales no pueden justificar a nadie. El único que puede justificar es Dios. La palabra justificación o justificar es declarar inocente a una persona. Es decir, declarar a una persona como si nunca hubiese pecado. Pero no es solamente eso. La palabra justificación es declarar a una persona en el pasado justo, en el presente justo y en el futuro justo. Es decir, toda su vida vivió como si nunca hubiera pecado. Eso es ser justo. Eso es la justificación, que la Biblia me habla. Y fíjese que en Romanos capítulo 3, versículo 21, dice que la ley testifica la justicia de Dios. Versículo 22 dice que ha sido manifestada por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 24 dice, siendo justificados, ¿qué? Ahora, ¿quién es el único que puede justificar? Ahí está la tercera imputación. La primera, el pecado imputado en el hombre. La segunda, el pecado del hombre imputado ¿en quién? Puesto en Cristo. Y la tercera, la justicia de Dios puesta en el hombre. Esa es la tercera imputación. Ahora, la pregunta es, ¿usted y yo merecemos eso? ¿Usted merece ser declarado justo delante de Dios? Nadie. Porque si veo mi condición, estoy enfermo de pecado, ¿sí? No hay nada bueno en mí. Soy un cochino mugriento pecador. Lo único que merezco es la condenación. Dice la Biblia que todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios. No merezco estar en la presencia de Dios. Pero dice que Dios gratuitamente, sin costo alguno, sin ninguna obra buena que yo haya hecho, Dios me justificó de manera gratuita. Y por si no entendemos la palabra gratuita, dice gratuitamente por su gracia. La palabra gracia es un don. La palabra gracia es don. La palabra don es regalo. Y hermano, gracia es un don inmerecido. ¿Usted merece el don de Dios? ¿Usted merece la gracia de Dios? ¿Usted merece ir al cielo? Nadie. Porque dice que cualquiera que ha quebrantado un mandamiento es culpable de toda la ley, dice la Biblia. ¿Merecemos entonces ir a la presencia de Dios? No. Nadie. Nadie merece. Hermano, la obra de Cristo en la cruz fue suficiente. Si usted y yo pudiéramos ser salvos por obras, hermano, ¿para qué entonces Cristo vino a morir en la cruz? ¿Para qué? Fue innecesario entonces el sacrificio de Cristo. Si usted y yo pudiéramos ser salvos por obra, significa que usted y yo podemos mantener nuestra salvación por nuestras propias obras. Y nadie puede guardar nuestro depósito en el reino de los cielos más que Dios. Si usted y yo pudiéramos ser salvos por obra, mi querido hermano, ¿cuántas veces usted ha mentido? ¿Cuántas veces ha desobedecido?
¿Cuántas veces usted ha ido en contra del plan de Dios? ¿Cuántas veces se ha rebelado en contra de la voluntad de Dios? ¿Sí me entiende? Entonces, si por buenas obras usted puede ser salvo, significa que usted puede ser perfecto. ¿Y usted es perfecto? No hay nadie. Nadie es perfecto, dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. La obra de Cristo fue suficiente, mi hermano. Fíjese lo que dice ya Romanos capítulo 6. Romanos 6. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió 5 veces por todas. ¿Cuántas? Una sola vez. Dios vino, la primera venida de Cristo fue con relación al pecado y vino una sola vez. Pero Él prometió venir una segunda vez. Y ya no va a venir con relación al pecado, va a venir con juicio. Ya no va a venir a morir por el pecado, ya no va a venir a pagar la deuda del pecado. Ya Cristo pagó la deuda. La segunda venida de Cristo va a ser con juicio. Y recuerda, en ese momento, uno de los libros que va a estar abierto, la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Hebreos 9, 26. Vamos a leer del 23 para entender un poquito. Y se fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Está hablando de los sacrificios terrenales. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces, mi hermano? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Hermano, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo fue suficiente para aplacar la ira de Dios contra el pecado. Contra tu pecado, contra mi pecado. Si fuera necesario nuestra obra, necesitaríamos estar nosotros allí en esa cruz. Echaríamos a perder todas las cosas. Porque el hombre ha echado a perder todo por seguir el pecado. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No hay nada bueno en el hombre. Gloria a Dios, que la gracia de Dios, la salvación de Dios para el hombre depende solamente de Dios. Es la pura gracia de Dios, hermano. La muerte de Cristo fue suficiente para pagar la deuda del pecado. La muerte de Cristo y su resurrección fue lo único que pudo acabar o vencer la muerte y el pecado. La obediencia de Cristo. ¿La obediencia en qué? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo es lo único que puede constituir al pecador justo. No hay más nada. No hay más nadie. Y si tú y yo no hemos sido justificados por Cristo, digo, justificados por Cristo Jesús, no podremos estar en la presencia de Dios. Romanos 15, con eso termino.
Perdón, Romanos 5, no es 15, Romanos 5. Romanos 5, versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores, la primera imputación. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La tercera imputación. Dios imputando su justicia en el hombre. Y si hay alguien aquí que no ha sido justificado por Cristo Jesús, sino que se cree justo por sus buenas obras, está igualito condenado. Porque la gracia de Dios no depende de nuestras obras. Gloria a Dios por eso. La gracia de Dios depende de su pura gracia. La salvación del hombre es la gracia de Dios derramada o dada o ofrecida, como usted lo quiera ver, hacia el hombre. ¿Merezco yo ser justificado? No. ¿Merezco yo ir al cielo? No. No hay nada bueno en nosotros. ¿Por qué podemos ir al cielo? Por la gracia de Dios. Pero es necesario que Dios me justifique. Por eso es que hay muchos diciendo creyentes y no están haciendo la obra de Dios. No hay ni siquiera deseo. Judas estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. Tuvo al Salvador, al mejor maestro, al mejor predicador, al consolador, y se perdió. Fue al infierno. ¿Sabe por qué? Porque no fue justificado por Cristo Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto otro en tu nombre, hicimos esto otro en tu nombre. Y el Señor le responderá: nunca os conocí. Juan capítulo 12, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios, no un pastor, no una iglesia, no un representante, fue Dios mismo que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque es el único que puede justificar al hombre de su condición. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados. Nadie viendo. Nadie viendo. Padre, gracias por este buen tiempo. Por tu gracia, por tu amor, tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra predicada. Gracias, Señor, por lo que hasta ahora tú has hecho. Hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Confiamos en la obra redentora tuya, Señor. Confiamos en la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los presentes, Señor. En tus manos ponemos este tiempo de invitación, que tú te glorifiques, Señor, de una manera especial. Mientras seguimos así con una actitud de reverencia, nadie viendo, todos orando a Dios, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás seguro que Dios te ha justificado? ¿O crees que por estar en la iglesia, por leer la Biblia quizás, por hacer alguna que otra actividad en la iglesia, crees que vas a ir al cielo? Si Dios no te ha justificado, no podrás estar en la presencia de Dios. El único que puede justificar al pecador es Cristo Jesús. Quizás habrá alguien en medio nuestro que pueda decir: pastor, la verdad es que yo no estoy seguro. Yo no sé si realmente Dios me ha justificado. ¿Qué puedo hacer, pastor? Ore por mí. Nadie está viendo, no queremos avergonzarte. Pero habrá alguien así que puede decir: pastor, yo soy esa persona. Yo no tengo la seguridad de que Cristo me haya justificado. Y si yo muero, no voy a poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué puedo hacer, pastor? Ore por mí. Aquí soy yo. A ver esa mano levantada. Habrá alguien así que puede decir: pastor, yo soy esa persona. A ver esa mano levantada. No te dé pena. No estamos para avergonzarte. No importa el tiempo que tengas en la iglesia. Lo importante es el destino eterno de tu alma.
Lo importante es que tú tengas la seguridad que el día que mueras vas a despertar con Cristo. No porque lo mereces, porque no hay nada bueno en nosotros. Somos pecadores. Esos corazones perversos. Y el único que puede cambiar nuestro corazón es Cristo Jesús. ¿Habrá alguien así que pueda decir, pastor, yo soy esa persona, ore por mí? Aquí estoy yo, pastor. A ver esa mano levantada. Simplemente con levantar tu mano me dejarás saber. Yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguien así que pueda decir, yo soy esa persona, pastor? Aquí estoy yo. Ahí en el lugar donde tú estás, simplemente levanta tu mano. Y podrás, voy a orar por ti. Y podrá alguien mostrarte cómo puedes tener esa seguridad. Si es una dama, si es un caballero. No estamos para avergonzarte, estamos para mostrarte cómo puedes ser salvo o tener esa seguridad en Cristo, de ser justificado por Dios. ¿Habrá alguien así? Pastor, yo soy esa persona. Simplemente levanta tu mano. Padre Celestial, gracias. Gracias por la obra que tú has hecho, Señor. Tu palabra ha sido enseñada, Señor. Tú conoces los corazones. Y cada quien conoce su corazón, Señor. Y si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, Señor, oramos por esa persona, para que no siga rechazando tu gracia, Señor, sino que pueda atender al llamado, pueda recibir tu gracia, Señor, en su vida. Mientras seguimos en esa actitud de oración, querido hermano, ¿cuántos de los presentes pueden decir, pastor, la verdad es que no hay nada en ese mundo que yo pueda hacer para poder agradecer a Dios por lo mucho que Él ha hecho por mí? No hay nada que yo pueda hacer para decirle, Señor, gracias, más que doblar mis rodillas, humillarme delante de mi Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias por tomar mi lugar. ¿Cuántos pudieran decir, pastor, yo estoy agradecido con mi Dios por lo que Él hizo? A ver esa mano levantada. Amén. Amén. Hermano, ¿por qué no doblas tus rodillas? El altar puedes hacer este lugar para decirle, Señor, gracias. Porque lo tan malo, tan perverso, tan pecador que soy yo, y tu pura gracia me ha alcanzado. ¿Por qué no decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho? Yo no lo merezco. Yo no merezco nada de tu gracia, Señor. Y ayúdame a vivir en ese mundo agradecido por lo mucho que tú has hecho por mí, Señor. ¿Por qué no haces ese lugar donde estás, tu altar? Doblas tus rodillas y le dices, Señor, gracias por ese don inefable. Gracias por salvarme de manera gratuita. Gracias, Señor, por declararme a mí justo cuando la verdad yo no soy justo. Gracias, Señor. Padre Celestial, gracias por tu amor, tu bondad. Gracias, Señor, por hacer esa obra redentora en cada uno de tus hijos, Señor. Pero Dios, tu mano no se ha cortado. Tu mano sigue teniendo el mismo poder para salvar al pecador, Señor. Y Dios, te damos gracias porque tu misericordia sigue latente. Tu gracia sigue vigente, Señor. Disponible para todo aquel que cree en ti, Señor. Oh, mi Dios, oramos por cada pecador, Señor. Por cada persona que no tiene esa gracia. Para que pueda mirar hacia ti. Puedas dar una mirada hacia la cruz. Pueda dar una mirada hacia el sacrificio. Y darse cuenta que nada bueno hay en él. Y que nada puede hacer para ser salvo. Más que la gracia tuya, Señor. Más que depositar su fe en ti, Padre. Más que agarrarse de ti, más que entregar su vida en tus manos, Señor.
Oh Padre Celestial, haz tú la obra. Glorifícate de una manera especial en cada persona. Gracias por lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por su tiempo. Me alegra verlos. Y hermanos, recuerde que esta tarde no tenemos servicio. El miércoles nos vemos aquí a las 7 de la noche. Tenemos estudio bíblico y servicio de oración. Dios les bendiga.